Hola, me llamo Gavin Whitmore. Tengo 38 años y actualmente soy juez federal en Colorado. Vivo una vida envidiable para muchos. Tengo un hogar modesto pero acogedor en las afueras de Denver, una carrera respetada y una reputación cimentada en la integridad. Pero si me preguntas sobre el camino hasta aquí, te contaría una historia nada fácil. Una historia de desamor, rechazo y momentos en los que tuve que cuestionarme si realmente pertenecía a algún lugar. Crecí en una familia que, para los demás, solo inspiraba admiración. El apellido Whitmore fue en su día un símbolo de riqueza y poder en Colorado. Mi padre, Edward Whitmore, era un astuto magnate inmobiliario que dirigía las propiedades de Whitmore con mano de hierro. Mi madre, Clara, era una mujer elegante que siempre lucía impecable en galas benéficas o eventos de la alta sociedad. Poseían casas lujosas, viajaban de vacaciones a Europa y tenían una red de contactos que abarcaba todo el país. Pero tras esa fachada glamurosa se escondía una verdad que solo entendían los de la familia. Nuestra familia nunca, verdaderamente un hogar, como hijo mayor, nací con la expectativa de heredar el imperio de mi padre. Desde pequeño escuché historias sobre mi abuelo, quien empezó con una pequeña oficina en Boulder y la convirtió en una corporación valuada en cientos de millones de dólares. «Tú eres quien la sacará adelante, Gavin», decía mi padre con la mirada penetrante, como si diera una orden en lugar de ánimo. Pero no me veía en rascacielos ni en acuerdos millonarios. Me encantaba leer, debatir sobre política y soñar con un mundo donde la justicia no fuera solo una palabra en los libros de texto. Para mis padres, eso fue una traición. Cuando tenía 11 años, recuerdo vívidamente una noche en la mesa. La comida se sirvió en una mesa de roble pulido. La luz de una lámpara de araña de cristal se reflejaba en costosos platos de porcelana. Mi padre hablaba de un nuevo proyecto de condominios en Denver. Su voz rebosaba de emoción, como si fuera su mayor logro. Yo, un ingenuo niño de 10 años, pregunté inocentemente, «¿Pero si construyes? ¿A dónde irán los pobres que viven allí?» Esa pregunta detuvo a toda la mesa. Mi madre me miró con el ceño fruncido, como si hubiera dicho algo ofensivo. Mi padre sonrió, dejó el tenedor y dijo, «Gavión, tienes que aprender a pensar como un hombre de negocios. El mundo no funciona con compasión». No entendí del todo sus palabras, pero sentí la decepción en su tono. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no pertenecía a su mundo. Mi infancia transcurrió en una sutil tensión. Mis padres nunca me pegaron ni me regañaron. No necesitaban hacerlo. Su frialdad, sus miradas prejuiciosas y sus comparaciones con mis compañeros de la alta sociedad bastaban para hacerme sentir un fracaso. «Mira al chico Thompson. Solo tiene 15 años y ya analiza informes financieros», dijo mi madre una vez con voz suave pero cortante. Intenté complacerlos, de verdad que sí. Me fue muy bien en la escuela. Practiqué deportes, me uní al club de debate, pero nada fue suficiente para ganarme su mirada orgullosa. Era una pieza inadaptada del rompecabezas perfecto, de la familia Whitmore. Luego llegó Colton, mi hermano menor, 3 años menor que yo. Colton era todo lo que yo no tenía, ingenioso y con un talento natural para los negocios. A los 12 años mi padre empezó a llevarlo a las reuniones de la empresa, dejándolo sentarse en un rincón y aprender a ser un hombre. Todavía recuerdo el brillo en los ojos de Colton al regresar de esos viajes, radiante como si hubiera descubierto el mundo. «Gavin, hoy conocí a un inversor de Nueva York», me dijo una vez. Su voz estaba llena de emoción. Le sonreí y le di una palmadita en el hombro, pero por dentro sentí un vacío. Desde ese momento supe que Colton se había convertido en la nueva esperanza de la familia. Para cuando entré al instituto, el favoritismo era innegable. Mis padres dedicaron toda su atención a las salidas privadas de Colton con mi padre, a las lecciones adicionales de finanzas y a los raros elogios que nunca había recibido.
Una vez que gané el primer puesto en un concurso de debate estatal y llevé el trofeo a casa, mi madre lo miró y dijo: «Bien hecho, Gavin, pero deberías centrarte en cosas más prácticas». Mientras tanto, cuando Colton sacó una B en economía, mi padre le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Ese es mi hijo». No tenía celos de Colton, de verdad. Lo quería, pero no podía evitar sentirme como una sombra en mi propia casa. Las cosas empeoraron. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, quise estudiar ciencias políticas en la Universidad de Colorado. Una decisión que había meditado durante mucho tiempo. Quería entender cómo funcionaban los sistemas políticos para encontrar maneras de hacer un mundo más justo. Pero cuando se lo dije a mis padres, su reacción fue como un puñetazo en la cara. «Ciencias políticas», rugió mi padre. Su voz resonó por la espaciosa sala. ¿Crees que te convertirás en un político fracasado o en un abogado sin dinero? Los Whitesores no crían soñadores, dijo mi madre Gavin. Solo su mirada, una mezcla de decepción y lástima, dolió más que las palabras de mi padre. Todavía recuerdo esa noche, sentado en mi habitación mirando por la ventana mientras las tenues luces de la calle iluminaban los árboles del jardín. Me preguntaba si estaba equivocada al renunciar a mis sueños para complacerlos. Pero luego pensé en la gente que conocí en los torneos de debate, las historias de injusticia que había escuchado, y supe que no podía vivir solo para satisfacer a los demás. Me matriculé en la Universidad de Colorado. A pesar de las objeciones de mis padres, no me lo prohibieron, pero hicieron algo peor. Dejaron de hablarme, excepto para preguntas cortantes como ¿has comido? ¿O qué tal la escuela? Me convertí en un extraño en mi propia casa después de graduarme de la preparatoria. Me mudé para comenzar mi primer año de universidad. Mis padres no aportaron nada. Todo, desde la matrícula hasta el alquiler, lo cubrí con becas y un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Mientras tanto, Colton fue enviado a una prestigiosa escuela de negocios en Boston, con todos los gastos pagados por mis padres. No culpaba a Colton, solo perseguía su pasión, pero cada vez que oía a mi madre hablar de que Colton había sido invitado a una gala empresarial, o a mi padre presumir de que Colton había conseguido un contrato de prácticas, me dolía el corazón. No solo había perdido el apoyo familiar, sino también el sentido de pertenencia. Mis años universitarios estuvieron marcados por la soledad. Me entregué a mis estudios, a torneos de debate y a gruesos libros de derecho. Descubrí que amaba el derecho no por dinero ni fama, sino porque me daba la sensación de hacer lo correcto. Soñaba con algún día estar en un tribunal no para defender los intereses de alguien, sino para defender la justicia. Pero cada vez que visitaba mi casa para las vacaciones, me enfrentaba al frío. Miradas y comentarios velados. «¿Aún no has cambiado de opinión, Gavin?». Mi padre me preguntó una vez, con su voz llena de sarcasmo, si aún quería ser un héroe para los pobres. Guardé silencio, pero por dentro ardía el fuego de la determinación. Después de graduarme de la universidad, continué durante 3 años para obtener mi título en Derecho. Fue la época más difícil de mi vida. Trabajaba día y noche estudiando y haciendo trabajos extra para cubrir gastos. Algunas noches solo dormía 3 horas. Mi mente daba vueltas con códigos legales y casos hipotéticos, pero no me rendí. Sabía que este era mi camino, por muy solo que me sintiera. Mientras tanto, Colton había empezado a trabajar para la empresa de mi padre, encargado de grandes proyectos y aclamado como el heredero perfecto. Mis padres ya no me mencionaban en sus historias. Me convertí en un recuerdo borroso, una mancha en el perfecto retrato familiar de Whitmore. Al día siguiente de graduarme de la Facultad de Derecho, con mi título en la mano, mi padre me llamó a casa. Al entrar en su estudio pensé que se reconciliaría. Podría decir que estaba orgulloso de mí, pero no. Me entregó un expediente y dijo: «Esto es una disputa con un grupo.
De los trabajadores, representarás a la empresa. Tomé el expediente, lo leí y sentí un vuelco. La empresa de mi padre explotaba a trabajadores pobres, pagándoles por debajo del salario mínimo y despidiendo ilegalmente a quienes se atrevían a hablar. Al día siguiente volví a hablar con mi padre. Puse el expediente sobre la mesa y le dije, «No puedo hacer esto, está mal». Mi padre me miró con los ojos encendidos de rabia. «¿Qué te pasa, Zrenia? ¿Quién te crees que le estás dando a un caballero de la justicia? Este es tu legado». Intenté explicarle, pero no me escuchó. Se levantó, señaló la puerta y dijo, «Si no apoyas a tu familia, ya no eres mi hijo». Mi madre permaneció allí en silencio, pero vi lágrimas brillar en sus ojos. Salí de casa con el corazón apesadumbrado. La puerta se cerró de golpe tras de mí, mientras me alejaba. El sonido resonó como un signo de puntuación final en mi conexión con la familia Whitmore. Salí a las bulliciosas calles del centro de Denver. El frío cortante del aire otoñal de Colorado me cortaba la piel. Me quedé allí con las manos en el abrigo. Observando el flujo de gente que pasaba, me pregunté, ¿a dónde voy ahora? No tenía familia ni apoyo económico, solo un título de abogado recién obtenido y una firme convicción de que valía la pena luchar por la justicia. Ese fue el comienzo de los siguientes 7 años de mi vida. 7 años de independencia, llenos de desafíos, pero también la época que me formó en la persona que soy hoy. Los primeros días después de que mi familia me separara, me sentí como si flotara entre la libertad y la soledad. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de Denver, donde las paredes se desprendían y el olor a humedad de la alfombra vieja me recordó la distancia que me separaba de las lujosas mansiones de mi familia. Mis ahorros solo alcanzaban para cubrir unos meses de alquiler, así que empecé a buscar trabajo de inmediato. Solicité empleo en un pequeño bufete de abogados en el centro, especializado en casos civiles para clientes de bajos ingresos. No era un trabajo glamuroso. La oficina estaba en el tercer piso de un edificio viejo y destartalado. El ascensor chirriaba con cada viaje y mis colegas eran abogados jóvenes que luchaban igual que yo. Fue allí donde encontré mi propósito. En mi primer día me asignaron un caso sobre una madre soltera que había sido desalojada por su casero por no pagar el alquiler. Me senté frente a ella en una sala de reuniones abarrotada, escuchándola hablar de sus 2 hijos pequeños en las noches de insomnio, llenas de preocupación. «No sé qué hacer, señor Whitmore», dijo con voz temblorosa. La miré a los ojos y, por primera vez, sentí que el derecho no era solo un texto aburrido en los libros, sino una herramienta para cambiar la vida de alguien. Trabajé día y noche en eso, investigando el caso de las leyes de vivienda de Colorado, buscando precedentes legales, y al final ganamos. La madre me abrazó con lágrimas en los ojos y dijo, «Gracias. Nunca pensé que tendría una oportunidad». En ese momento supe que había elegido el camino correcto, pero la vida no siempre estaba llena de dulces victorias. Había días en que trabajaba hasta el agotamiento, regresando a mi frío apartamento preguntándome si tendría la fuerza para seguir adelante. Mi escaso salario, las facturas acumuladas y las largas noches sentada sola con una taza de café frío, a veces me hacían recordar mis días en casa de los Whitmore, no por el lujo, sino por la sensación de tener a alguien ahí. No llamaba a mis padres, ni ellos se comunicaban conmigo. De vez en cuando leía sobre ellos en las noticias. Whitmore Properties expande su proyecto en Aspen o Colton. Whitmore es reconocida como una joven emprendedora prometedora. Cada vez sentía como un cuchillo invisible retorciéndome en el pecho, pero me decía a mí misma, no los necesito, me las arreglaré sola. Durante los primeros 3 años trabajé como una máquina. Acepté todos los casos, por pequeños que fueran, desde disputas contractuales hasta la defensa de los derechos de los trabajadores explotados. Aprendí a escuchar, a argumentar en los tribunales
y cómo mantenerme firme ante abogados experimentados que me veían como un joven ingenuo. Pero yo no era ingenuo. Tenía una pasión interior, una pasión forjada durante años de ser menospreciado por mi familia, por las palabras de mi padre de que nunca tendría éxito. Cada caso que ganaba me acercaba más a demostrarles que estaban equivocados. Al cuarto año, mi reputación comenzó a extenderse en la comunidad legal de Denver. La gente empezó a llamarme el abogado de los pobres, un apodo del que me sentía orgulloso y divertido. No trabajaba por la fama, pero no podía negar la satisfacción de ganarme el respeto de mis colegas. Un día me invitaron a una conferencia legal en Boulder. Fue la primera vez que me presenté ante cientos de abogados y jueces hablando sobre el papel de la ley en la protección de los vulnerables. Cuando terminé mi discurso, toda la sala se puso de pie y aplaudió. El juez Harold Grayson, de avanzada edad, se acercó a estrecharme la mano. «Tienes madera de juez, Gavin», dijo con una mirada penetrante pero cálida. «Sigue adelante y llegarás lejos». Esas palabras fueron como una ráfaga de viento que llenó mis velas destrozadas, dándome la fuerza para seguir adelante. En mi quinto año surgió una oportunidad inesperada, un puesto como juez estatal en Colorado. Fue un punto de inflexión con el que ni siquiera me había atrevido a soñar. El proceso de solicitud fue agotador, con entrevistas intensas, preguntas sobre ética profesional y dudas sobre si era demasiado joven para el puesto, pero lo logré gracias a mi sólida trayectoria y a las recomendaciones de mis colegas. El día que recibí mi carta de nombramiento, me senté en mi pequeño apartamento con la carta en las manos y lloré, no de tristeza, sino porque me di cuenta de lo lejos que había llegado de ser un niño considerado un fracaso por sus padres. Ahora era juez, alguien con el poder de decidir el destino de los casos y de las personas. Ser juez era diferente a ser abogado. Sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Cada fallo era una prueba de imparcialidad y de aferrarme a los principios. Bajo presión, algunos casos me mantenían despierto por la noche, como el de un padre acusado de robo para alimentar a sus hijos. Tuve que equilibrar la compasión con la ley, sopesando la posibilidad de darle una segunda oportunidad frente a la necesidad de defender el orden social. Pero con cada fallo, me recordaba a mí misma que por eso elegí este camino: defender la justicia, no complacer a nadie. Durante esos 7 años no solo construí una carrera, construí una nueva vida. Me hice amiga de colegas que compartían mi creencia en la justicia. Me involucré en actividades comunitarias, como enseñar derecho gratis a estudiantes de secundaria en barrios pobres. Compré una bicicleta vieja y paseaba por Denver los fines de semana, saboreando el aire fresco de las montañas rocosas. Aprendí a cocinar, la mayoría sin éxito, y encontré alegría en cosas sencillas como leer junto a la ventana los días de lluvia. Pero por muy llena que estuviera mi vida, seguía habiendo un vacío dentro de mí. Ya no tenía contacto con mi familia, pero no podía negar que los extrañaba. A mi madre, Colton, y curiosamente, incluso a mi padre. De vez en cuando oía hablar de Colton por las noticias. Se había convertido en vicepresidente de Whitmore Properties. Era aclamado como una estrella emergente en el mundo empresarial. Mis padres parecían haber depositado toda su fe en él, como si yo nunca hubiera existido. No tenía celos, pero me preguntaba si Colton era realmente feliz viviendo a la sombra de nuestro padre, o si él también estaba pasando por momentos difíciles como los míos. Quería llamarlo para saber cómo estaba, pero cada vez que contestaba el teléfono dudaba. No me necesitan, me decía a mí mismo, y seguí viviendo mi propia vida. Al 7º año me había convertido en un juez respetado en Colorado. Mi nombre aparecía en las noticias no como el hijo de Whitmore, sino como el juez Gavin Whitmore, defensor de la justicia. Recibí cartas de agradecimiento de personas a las que había ayudado, de jóvenes abogados que me veían como un modelo a seguir.
Pero nunca olvidé los días difíciles, las noches solitarias y los momentos en que tuve que levantarme. Después de cada caída sabía que, por muy exitoso que fuera, aún cargaba con las cicatrices de mi familia. Cicatrices que me recordaban el alto precio que pagué para convertirme en la persona que soy hoy. Nunca lo imaginé. Después de 7 años, el destino me volvería a encontrar con mi familia, no en una cálida reunión, sino en un tribunal donde tendría que emitir un fallo sobre mi propio hermano. Fue un momento en el que todo lo que había construido, mi reputación, mis principios y mi fe en mí mismo, se pondría a prueba de la manera más brutal. Esa mañana me paré frente al espejo de mi habitación, ajustándome la corbata, intentando mantener la respiración tranquila. La toga negra de juez estaba cuidadosamente doblada en la silla, lista para que me la pusiera. Pero hoy la sentía más pesada de lo habitual. Había presidido cientos de juicios, manejando casos desde hurtos menores hasta fraude financiero, pero nunca se me había acelerado el corazón de esta manera. Hoy, el acusado no era un desconocido. Era Colton Whitmore, mi hermano menor, el niño que una vez cargué en brazos, con el que solía jugar al baloncesto en nuestro patio trasero, y ahora estaba allí, ante mí, acusado de fraude financiero en un caso relacionado con la corporación familiar. Entré en la sala del juzgado estatal de Colorado. El aire estaba cargado con el olor a madera vieja y el murmullo de los asistentes. Los asientos estaban llenos, periodistas, abogados y curiosos, ansiosos por presenciar el juicio de la estrella de negocios, Colton Whitmore. Ocupé mi lugar en el estrado. Mi mirada recorrió la sala y entonces los vi. Mi padre y mi madre estaban sentados en primera fila. Mi padre, Edward Whitmore, aún irradiaba autoridad con su traje caro, pero su rostro estaba más demacrado de lo que recordaba. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos eran más profundas. Mi madre, Clara, parecía más pequeña. Sus manos estaban firmemente unidas. Sus ojos oscilaban entre la ansiedad y la esperanza. No me miraron. Ni un gesto de asentimiento, ni una mirada de reconocimiento. Yo era el juez, pero para ellos seguía siendo el traidor. Golpeé el mazo y comenzó el juicio. El fiscal se puso de pie, presentando los cargos con tono brusco. Colton fue acusado de manipular los registros contables de Whitmore Properties, canalizando millones de dólares a paraísos fiscales, cuentas para evadir impuestos y ocultar ganancias ilícitas. La evidencia incluía correos electrónicos, documentos bancarios y testimonios de ex empleados. Escuché y tomé notas, pero mi mente seguía divagando hacia viejos recuerdos. Imágenes de Colton a los 10 años corriendo detrás de mí en el parque, riéndose a carcajadas cuando lo dejé ganar una carrera. ¿Cómo había llegado a esto? El abogado defensor de Colton, un hombre de mediana edad seguro de sí mismo, argumentó que era simplemente un error contable y que Colton no tenía intenciones criminales. Pero miré a los ojos de mi hermano en la mesa del acusado y vi algo extraño. Colton ya no era el niño despreocupado de nuestra infancia. Su mirada era evasiva, sus hombros ligeramente encorvados, como si llevaran una carga invisible. Me pregunté si este era el precio de vivir bajo las expectativas de mi padre. El juicio se prolongó durante todo el día con tensos argumentos de ambas partes. Mantuve la calma por fuera, pero por dentro libraba una batalla feroz. Cada prueba se sentía como un cuchillo no solo para Colton, sino para toda la familia Whitmore y para el legado del que mi padre siempre se jactó. Cuando el tribunal terminó el receso, me retiré a mi despacho, cerré la puerta y me senté, con las manos acunando la cabeza. Quería gritar para llamar a Colton y preguntarle, ¿por qué, Germanito, dejaste que las cosas llegaran tan lejos? Pero no pude. Era la jueza y mi deber era defender la justicia, no dejarme llevar por las emociones. Al segundo día recibí un mensaje del secretario del tribunal. Alguien desea verte.
Juez Whitmore. Asentí, suponiendo que era un abogado o un testigo, pero cuando se abrió la puerta, entró mi madre. Llevaba un sencillo suéter gris, mucho más sencillo que sus glamurosos vestidos del pasado. «Gavión», dijo con voz temblorosa, «solo quiero hablar contigo un momento». Le hice un gesto para que se sentara, pero se me encogió el corazón. Era la primera vez que hablaba con ella en 7 años. «¿Estás bien?» Component Placement preguntó con la mirada, como si buscara al niño que una vez fui. Asentí y respondí secamente. «Estoy bien, mamá». Guardó silencio un momento y luego dijo, «Colleton, no lo decía en serio, Gavin. Solo estaba bajo presión. Tu padre le puso demasiadas expectativas. Lo sabes, ¿verdad?» La miré con dificultad para mantener la voz firme. «Mamá, no puedo hablar del caso. Soy la jueza». Asintió, pero su mirada era suplicante. «Solo quiero que recuerdes que Colton es tu hermano. La familia lo es todo, Gavin». No respondí, solo me quedé de pie. Abrí la puerta y le dije con suavidad, «Deberías volver a tu asiento. El juicio está a punto de reanudarse». Al irse, sentí que se me rompía el corazón, pero sabía que si dejaba que las emociones me dominaran, me perdería. Al tercer día mi padre actuó, no directamente, sino a través de un intermediario. Harold Grayson, el juez jubilado que me había elogiado años atrás, entró en mi despacho con una sonrisa amable, pero presentí que algo no iba bien. Gavin dijo en voz baja, «Entiendo. Estás llevando un caso importante. Sabes que la carrera de un juez a veces depende de cómo manejes situaciones delicadas». Fruncí el ceño y pregunté sin rodeos, «¿Qué quieres decir?» Se rió entre dientes, dándome una palmadita en el hombro. «Solo un consejo, jovencito. A veces un poco de indulgencia puede ahorrarte problemas en el futuro». Comprendí de inmediato que así era mi padre, que usaba sus contactos para presionarme. Lo miré a los ojos. «Gracias por el consejo, pero me encargaré del caso, de acuerdo con la ley, sin excepciones». Su sonrisa se desvaneció y supe que acababa de rechazar una amenaza implícita. La presión de mi familia no se detuvo ahí. Una noche, al volver a casa, encontré una carta manuscrita en el buzón. La elegante letra de mi madre, la misma que había visto en las tarjetas de Navidad de niña. La abrí y cada línea me transportaba a aquellos viejos tiempos. Escribió sobre las mañanas en las que Colton y yo salíamos corriendo a jugar al patio, sobre el momento en que Colton se cayó y lo llevé a casa a la espalda. «Tú y tu hermano eran nuestro mundo entero», escribió. «No dejes que la justicia destruya a nuestra familia, Gavin». Me quedé allí sentada con la carta temblando en las manos. Sabía que no era solo una nota sincera, era una táctica para hacerme sentir culpable, pero no respondí. Doblé la carta, la guardé en un cajón y le dije, «Yo mismo. No puedo dejar que me influyan». El juicio llegó a su fase crítica. El fiscal presentó más pruebas. Un correo electrónico de Colton a un colega, instruyéndoles explícitamente que ajustaran las cifras para proteger la reputación de la empresa. Miré a Colton con la esperanza de que lo negara, diciendo que era un invento, pero él simplemente inclinó la cabeza en silencio. Su abogado defensor intentó manipular la narrativa, pero era evidente que la evidencia era abrumadora. Un dolor agudo me atravesó el pecho, no porque Colton pudiera ser condenado, sino porque me di cuenta de que mi hermano había ido demasiado lejos, arrastrado por la ambición y la presión de nuestro padre. A medida que el juicio se acercaba a su fin, permití que Colton hiciera una declaración final. Él permaneció de pie, con la voz temblorosa. «Solo quería que mis padres se sintieran orgullosos. No quise lastimar a nadie. Solo hice lo que creí necesario». Esas palabras fueron como un cuchillo. Miré a mis padres en la primera fila. Mi madre inclinó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. Mi padre se incorporó, pero sus ojos estaban vacíos, como si se diera cuenta por primera vez de lo que le había hecho a su hijo. Golpeé el mazo.
Declaré un receso y me retiré a mis aposentos. Necesitaba tiempo para respirar y ordenar el caos de emociones que se arremolinaban en mi interior esa noche. No pude dormir. Me senté junto a la ventana, mirando las tenues luces de la calle, pensando en Colton, mis padres y todo lo que nos había traído hasta aquí. Sabía que mi fallo lo cambiaría todo, no solo para Colton, sino para toda la familia. Pero también sabía que si no defendía mis principios, me perdería a mí mismo. Mañana entraría en la sala del tribunal, me pondría mi toga negra y daría mi veredicto no como un hermano, sino como un juez, un guardián de la justicia, aunque me rompiera el corazón la mañana del último juicio. Llegué y me paré frente a la puerta del tribunal. Mis manos aferraban los bordes de mi bata negra. Mi respiración era pesada, como si el aire en el pasillo del juzgado estatal de Colorado me presionara el pecho. Hoy era el último día del juicio de Colton. Mi hermano menor y yo sabíamos que el veredicto que diera no solo determinaría su destino, sino que también alteraría para siempre mi relación con mi familia, si es que aún quedaba algo que llamar relación. 7 años sin contacto, 7 años construyendo mi propia vida, todo parecía llevarme a este momento, un juez en la encrucijada de la justicia y los lazos familiares. Empujé la puerta. El crujido del marco de madera sonaba como una advertencia. La sala estaba abarrotada. Los periodistas estaban sentados en la esquina izquierda, sus bolígrafos garabateando furiosamente. Las cámaras capturaban discretamente cada momento. Los curiosos, atraídos por la estrella de El juicio de los negocios, Colton Whitmore, susurraban entre sí creando un zumbido bajo como olas rompiendo en la orilla. En la primera fila mi padre y mi madre estaban sentados separados por una línea invisible. Mi padre, Edward Whitmore, mantenía un comportamiento estoico, pero noté sus hombros temblando ligeramente, una rara señal de inquietud. Mi madre, Clara, parecía no haber dormido en días. Sus ojos estaban enrojecidos. Sus manos agarraban un pañuelo blanco. No me miraron, pero sentí sus miradas como agujas invisibles que me perforaban la piel. Tomé asiento en el estrado y golpeé el martillo. El sonido agudo atravesó la sala, imponiendo silencio. Continuaremos el juicio de Colton Whitmore, dije. Mi voz era firme a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. La fiscal Elena Martínez, una mujer aguda, con el cabello cuidadosamente recogido, se puso de pie. Su señoría comenzó. Su voz era clara. Hoy presentamos nuestra última prueba, un documento que creemos aclarará completamente las acciones del acusado. Asentí, indicándole que procediera, pero cuando la señora Martínez dio un paso al frente, vislumbré a Colton en la mesa del acusado. Tenía la cabeza gacha, las manos apretadas con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Parecía atrapado. Ya no era ni el chico ingenioso que solía perseguirme por nuestro patio trasero, ni el empresario seguro de sí mismo que la prensa una vez elogió. Intenté apartar esa imagen de mi mente, recordándome a mí mismo. Eres un juez, Gavin, no un hermano. La señora Martínez presentó un conjunto de documentos marcados con números rojos en negrita. Son informes internos de Whitmore Properties, proporcionados por una testigo inesperada, Miss Ana Delgado, la ex jefa de contabilidad de la empresa. La sala vibró. Golpeé el Gavin exigiendo una orden, pero mis ojos no podían apartar los documentos. Ana Delgado, el nombre, resonaba como un recuerdo vago. La recordaba. Una mujer dedicada de mediana edad que había trabajado para mi padre desde que era niño. Se había jubilado hacía unos años y ahora emergía como Gamecher. La señorita Delgado subió al estrado. Su pequeña figura contrastaba con su mirada resuelta. Juró decir la verdad. Y cuando la señora Martínez comenzó a interrogarla, el ambiente en la sala pareció espesarse. Señorita Delgado, Zrenia preguntó Martínez, ¿puede explicarme estos documentos?
El gato asintió con voz tranquila pero incisiva. Estos son registros internos que descubrí mientras trabajaba en Whitmore Properties. Muestran que Colton Whitmore dirigió la transferencia de fondos a cuentas en el extranjero, no solo para evadir impuestos, sino también para ocultar ganancias de transacciones inmobiliarias ilegales. Advertí al señor Edward Whitmore, pero me ordenó guardar silencio. La sala del tribunal estalló en susurros que se convirtieron en gritos ahogados, y tuve que golpear el garrote repetidamente para restablecer el orden. Miré a mi padre y, por primera vez en mi vida, lo vi despojado de su confianza. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados como si hubiera recibido un golpe devastador. Mi madre le apretó la mano, pero él la ignoró. Sus ojos estaban fijos en el gato. Sabía lo que estaba pensando. ¿Cómo podía un ex empleado de confianza atreverse a oponerse a la familia Whitmore? Miré a Colton esperando que lo negara, o al menos ofreciera una explicación, pero él simplemente permaneció allí sentado, con la cabeza gacha, aún más abajo, como si se obligara a... Su abogado defensor, Richard Holt, intentó contraargumentar que Del Gato podría haber inventado los documentos por resentimiento personal. Pero estaba claro que la evidencia era demasiado contundente y detallada para descartarla. Tomé notas intentando que mi mano no temblara, pero mi corazón se sentía destrozado. Esto no era solo un caso, era la historia de mi familia, de los errores de mis padres, de la presión que llevó a Colton a este camino. El juicio se intensificó más de lo que había anticipado. Por la tarde, cuando llamé a ambas partes para presentar sus alegatos finales, la señora Martínez enfatizó que las acciones de Colton no eran solo un fraude financiero, sino una traición a la confianza de quienes habían invertido en las propiedades de Whitmore. El señor Holt apeló a la compasión, argumentando que Colton fue víctima de la presión familiar y que merecía una oportunidad para enmendarse. Escuché, tomé notas, pero una pregunta persistía en mi mente. ¿Qué hago ahora? Cuando llegó el momento de emitir mi veredicto, la sala del tribunal pareció contener la respiración. Me quedé de pie, con la pesada túnica negra sobre mis hombros, y mi voz resonó tranquila pero resuelta. Tras revisar todas las pruebas y testimonios, el tribunal declara al acusado Colton Whitmore culpable de fraude financiero y lavado de dinero. Según las leyes estatales y federales de Colorado, el acusado es sentenciado a 3 años de prisión y se le ordena pagar $2.500.000 en restitución a las partes afectadas. Hice una pausa, mirando directamente a Colton. La ley no distingue entre lazos de sangre. La justicia debe ser impartida. La sala guardó silencio, roto solo por los sollozos de mi madre. Colton negó con la cabeza. Mi padre se levantó bruscamente y salió furioso de la sala sin mirarme. Mi madre permaneció acunándose la cara como si su mundo se hubiera derrumbado. La prensa empezó a garabatear frenéticamente y oí susurros. El juez Whitmore, el hombre que no mostró piedad ni siquiera a su propio hermano. Golpeé el martillo, poniendo fin al juicio, y salí de la sala. Cada paso sentía como si llevara el peso del plomo. En mi despacho cerré la puerta. Me quité la toga y me hundí en la silla. No lloré. Había aprendido a reprimir las lágrimas hacía mucho tiempo, pero sentía un gran vacío por dentro. Había hecho lo correcto. Lo sabía, pero ¿por qué me dolía tanto? Miré por la ventana. El sol del atardecer proyectaba rayos sobre los rascacielos de Denver y me pregunté, ¿entenderá mi familia alguna vez? Que hice esto no por odio, sino por fe. ¿Justicia? Esa noche no volví a casa de inmediato. Conduje hasta las afueras de la ciudad, parándome en una carretera tranquila cerca de las montañas rocosas. Salí, respirando el aire frío, y miré el cielo estrellado. Pensé en Colton, en los años que fuimos hermanos y en mis padres, que quizá nunca me perdonarían, pero también pensé en la gente a la que mi veredicto había protegido. Los pequeños inversores, los empleados explotados,
aquellos que creían en el sistema legal. Y yo sabía que, sin importar el precio que hubiera pagado, había tomado la decisión correcta. Los días posteriores al juicio transcurrieron en una atmósfera desconocida, una que nunca había experimentado. A pesar de haber llevado cientos de casos complejos, la prensa empezó a escribir sobre el caso de mi hermano, llamándome juez de justicia, elogiando mi imparcialidad por no mostrar indulgencia, ni siquiera con mi propio hermano. Esos artículos deberían haberme enorgullecido, pero cada línea solo me recordaba que había perdido a mi familia a cambio de esa reputación. Aproximadamente una semana después, mi padre dio el primer paso, y no fue de extrañar que en una entrevista con el Denver Post dijera: Edward Whitmore, mi hijo traicionó a la familia. Me senté a desayunar con una taza de café frío en la mano y leí cada línea del periódico. Gavin eligió alinearse con la ley antes que con su familia. Mi padre dijo: se cree un héroe, pero solo es un egoísta que destruyó el legado que construimos. Esas palabras no me sorprendieron, pero aún me dolían profundamente. Estaba acostumbrado a las críticas de mi padre, pero esta vez fueron públicas y expuestas para que el mundo las viera. Me llamó traidor como si hubiera herido deliberadamente a la familia, como si no hubiera pasado noches en vela para llegar a ese veredicto. La reacción del público fue totalmente opuesta. La entrevista de mi padre desató una ola de controversia en redes sociales. Empezaron a aparecer publicaciones con cientos de personas defendiéndome. Juez Whitmore hizo lo correcto. La justicia no admite favoritismos. Una cuenta escribió: Edward Whitmore debería reflexionar sobre cómo empujó a su hijo por el camino equivocado, en lugar de culpar a quien defiende la ley. No soy de las que navegan en redes sociales, pero mi secretaria judicial, Sara, imprimió algunas publicaciones y me las entregó. Deberías leerlas, dijo con una leve sonrisa. La gente está de tu lado. Le devolví la sonrisa, pero por dentro no sentí ningún triunfo. El apoyo del público no pudo llenar el vacío que dejó mi familia. Mi madre reaccionó de forma muy diferente. No acudió a la prensa ni me criticó públicamente como mi padre. En lugar de eso, recibí una llamada. Dudé, pero finalmente contesté. Gavin, su voz se escuchó frágil pero cálida. ¿Puedo verte? Guardé silencio un momento. Mi corazón se aceleraba después de 7 años sin contacto tras todo lo que pasó en el tribunal. No estaba seguro de estar listo para enfrentarla, pero acepté. Esta tarde, en el café de la calle 16, dije con la voz seca. El café era un lugar donde solía trabajar los fines de semana, un rincón tranquilo con paredes de ladrillo rojo y un rico aroma a café tostado. Cuando llegué, mi madre ya estaba allí, sentada junto a la ventana con una taza de té. Parecía mucho mayor que la última vez que la vi en el tribunal. Su cabello era más canoso, sus hombros frágiles, con un suéter beige. Al sentarme levantó la vista. Sus ojos parecían contener 1000 palabras sin decir, pero no sabía por dónde empezar. ¿Estás bien, Gavin?, Zrenia preguntó. Su voz era suave, como la de mi niña. Asentí, sin querer que las emociones me dominaran. Estoy bien, mamá. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. He leído los artículos sobre ti, dijo. Te llaman héroe, pero sé que no fue fácil para ti. No respondí. Solo miré la taza de café frente a mí, esperando. Sabía que no había venido solo a charlar. Respiró hondo y dijo: me equivoqué. Tu padre y yo te presionamos demasiado a ti y a Colton. Pensé que si los empujábamos por el camino que elegimos, serían felices, pero me equivoqué. Su confesión me dejó atónita. De pequeña mi madre nunca admitió sus errores. Siempre apoyó a mi padre, apoyando sus decisiones por duras que fueran. Cuando vi a Colton en el tribunal, ella continuó con la voz temblorosa. Me di cuenta de que yo también participé en empujarlo por ese camino y tú hiciste lo correcto, por muy doloroso que fuera.
La miré buscando las palabras, pero se me hizo un nudo en la garganta. Mamá, dije finalmente. No quería lastimar a nadie, pero no podía dejar que mis emociones influyeran en mi veredicto. Si lo hubiera hecho, me habría perdido. Ella asintió con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo sé, susurró. Estoy orgullosa de ti, Gavin. Ojalá no hubiéramos dejado que las cosas llegaran tan lejos. La reunión duró menos de 1 hora, pero cambió algo en mí por primera vez en años. Sentí una leve conexión con mi madre, no una reconciliación completa, sino una señal de que ella empezaba a comprenderme, a comprender lo que había luchado por defender. Al despedirnos me tomó la mano, la apretó suavemente y dijo: «Siempre estaré aquí si me necesitas». No respondí, pero asentí y, mientras salía del café, sentí que una parte del peso de mi corazón se aliviaba. Han pasado 2 años desde el juicio de Colton y mi vida ha cambiado de maneras que nunca podría haber anticipado. Todavía vivo en mi pequeño apartamento en las afueras de Denver. Todavía paseo mi vieja bicicleta por las calles arboladas los fines de semana, pero ya no soy el Gavin Whitmore de hace 7 años. Luchó por demostrar su valía. Ahora soy juez federal, un hito importante en una carrera construida con sudor y lágrimas. Pero más allá del título, he encontrado una paz interior, una sensación de libertad que no sabía que necesitaba hasta que perdí a mi familia. El día en que me nombraron juez federal fue un hito inolvidable. La ceremonia tuvo lugar en el Juzgado Federal del centro de Denver, un majestuoso edificio con columnas de mármol y un ambiente solemne. Colegas, amigos e incluso personas a las que había ayudado en casos anteriores estaban allí aplaudiendo cuando me acerqué a recibir mi carta de nombramiento. Entre ellos, vi a mi madre sentada en la tercera fila, con un sencillo vestido azul claro y una leve sonrisa en los labios. Vino sola. Mi padre estaba ausente y no me sorprendió, pero su silenciosa presencia fue suficiente para reconfortarme. Después de la ceremonia, mi madre se acercó con manos temblorosas mientras me abrazaba. «Gaby», dijo con la voz entrecortada por la emoción, «estoy orgullosa de ti. Elegiste tu propio camino y te admiro por ello». Esas palabras, sencillas pero sinceras, fueron algo que nunca pensé escuchar de ella. La abracé de vuelta, sintiendo la calidez de un abrazo que anhelaba desde la infancia. «Gracias, mamá», susurré, y por primera vez en años sentí que podía perdonarla no solo a ella, sino también a mí misma. Durante los 2 años posteriores al juicio de Colton, lo visitaba regularmente en prisión. Esas visitas nunca eran fáciles. Colton, ahora casi 2 años después de su condena, se mantenía alejado de mí. Se sentaba frente a mí, tras un grueso cristal, con la mirada vacía, respondiendo a menudo con frases cortas. «Estoy bien», decía cada vez que le preguntaba, pero vi la amargura en su mirada, como si me culpara de todo lo sucedido. Una vez le traje una vieja foto nuestra tomada durante unas vacaciones de verano en una playa de California, con la esperanza de que despertara buenos recuerdos. «Extraño esos días», dije. Colton deslizó la foto por la ranura. La miró un momento y luego la apartó. Su voz era fría. «Esos días ya no significan nada. Gavin, elegiste la justicia por encima de mí». Sus palabras fueron como un cuchillo, pero no discutí, solo asentí. Dijo: «Volveré el mes que viene». Y me fui con un dolor indescriptible, pero no me rendí con Colton. Seguí visitándolo, llevándole libros, contándole los casos que llevaba y, a veces, simplemente sentándome en silencio con él. Me aferraba a una leve esperanza de que algún día entendiera que no lo condené por odio, sino porque creía que la justicia era la única manera de que él enfrentara y enmendara sus errores. Lo que me reconfortó fue que mi madre empezó a reaparecer en mi vida. De vez en cuando me enviaba correos preguntándome por mi trabajo, mi salud y, a veces,
contándome novedades sobre sus visitas a Colton. Una vez me invitó a cenar al viejo restaurante que nuestra familia solía frecuentar. De niña, nos sentamos frente a frente a comer el filete que me encantaba y, por primera vez, hablamos como amigos, no como madre e hijo, separados por barreras invisibles. Me llevó años entenderte, Gavin, dijo. Sus ojos brillaban de arrepentimiento, pero me alegra que hayas encontrado tu camino. Sonreí. Tomé su mano y dije, me alegra que estés aquí también. Pero con mi padre, la puerta a la reconciliación permaneció firmemente cerrada. Vivía en su propio mundo, uno donde el legado de Whitmore lo era todo, y yo era la traidora que lo destruyó. No intenté acercarme a él, no porque no quisiera, sino porque sabía que no estaba listo. Quizás algún día mirará atrás y se dará cuenta de que la familia no se trata de reputación ni poder, sino de amor y comprensión. Pero no espero ese día. He aprendido a vivir sin su aprobación. Ahora sentado en mi oficina en el juzgado federal, mirando los rascacielos de Denver y las brumosas montañas rocosas a lo lejos, reflexiono sobre mi trayectoria. Pasé de ser un niño considerado un fracaso por su familia a un abogado que lucha por los vulnerables y a un respetado juez federal. Pero mi legado no está en títulos ni artículos elogiosos. Mi legado reside en los fallos justos que he tomado, las vidas que he tocado y las lecciones que he aprendido de mis propias cicatrices. Mi trayectoria no ha sido fácil. Hubo noches en las que me quedé despierto preguntándome si podría haberlo hecho. Las cosas serían diferentes si hubiera podido salvar a Colton de su mal camino o hacerle entender a mi padre que la justicia no es traición. Pero he aprendido que no puedes cambiar a los demás, solo vive fiel a ti mismo. No me arrepiento de mi veredicto en el caso de Colton. Aunque me costó parte de mi familia, creo que la justicia, por dura que sea, es la única forma de afrontar los errores y encontrar una oportunidad de redención. No busco la reconciliación con mi padre ni con Colton, no porque no los ame, sino porque sé que la reconciliación no se puede forzar. Mi padre aún vive en su mundo donde la reputación lo es todo. Colton, aunque todavía amargado, se encuentra lentamente en los últimos meses de su condena. Sigo visitándolo con la esperanza de que algún día lo entienda. En cuanto a mi madre, ha vuelto a formar parte de mi vida, no como antes, pero lo suficiente como para hacerme sentir que no estoy completamente solo. Si pudiera dar un consejo, sería este. Vive según lo que creas correcto, incluso si eso significa ir en contra de las expectativas de los demás. La justicia, la integridad y la honestidad contigo mismo son valores que no se puede intercambiar. Habrá momentos en que te sientas solo, incomprendido o incluso rechazado por quienes más amas. Pero recuerda que tu valor no está en la aprobación de los demás, sino en cómo te levantas. Después de cada caída, cómo te aferras a tus principios sin importar el costo. Miro por la ventana el sol de la tarde iluminando los picos nevados y sonrío. No tengo una familia perfecta, ni la riqueza ni el poder que mi padre una vez quiso que heredara. Pero tengo un legado propio, una vida dedicada a la justicia, un corazón libre de resentimiento y una firme creencia de que no importa cuán duro sea el mundo, la integridad siempre iluminará el camino, y espero de verdad que tú también vivas una vida de integridad y honor.